Está claro que si hablamos de noticias y realidades presentes, no podemos evitar mencionar pues, la noticia estrella desde esta semana, desde el pasado lunes. No se puede evitar, ¿verdad?, el concepto del relevo en el sistema papal, ¿no?, en el sistema político religioso. Dejadme que en esta mañana nos podamos centrar en aquello que Dios nos ha revelado para, sobre todo, ajustar bien qué es lo que creemos, qué es lo que nos da identidad, qué es lo que da razón de ser, qué es lo que toca más que nunca, ¿vale? Y hacerlo desde el respeto, pero a la vez desde la fidelidad, desde la verdad. Está claro que podemos llegar a pensar o podemos llegar a decir que necesitamos fe para creer que los muertos resucitarán. Si tú fueras como el profeta ¿os acordáis, no? Era Ezequiel, ¿no? El valle de los huesos secos, ¿verdad? Oye, ¿volverán a vivir estos huesos? Hay que tener mucha fe para pensar que aquello... ¡buah! Y se forma ahí un montón de personas. La pregunta es, ¿se necesita fe para creer en el papel de Roma? Esta es la pregunta en esta mañana. Pero yo puedo entender que digamos, wow, es que me cuesta de creer en el milagro de la resurrección, pero ¿y en el milagro de Apocalipsis 13? Es un tema delicado porque podemos llegar a pensar, bueno, pero es que esto ha cambiado o hay cosas que han cambiado. Fijaros que nosotros cuando tenemos un mapa, tenemos que ver siempre, ante la duda, nosotros tenemos que ir al mapa y ver no solamente la distribución, sino siempre ver la leyenda. La leyenda nos indica qué significa cada símbolo. Esto es la luz en el techo A, ¿vale? Esto es la lámpara en exteriores, ¿vale? Esto es, ¿me entendéis? Para yo entender un esquema, yo tengo que entender lo que el propio mapa nos indica para poder interpretar adecuadamente, ¿vale? Por eso en esta mañana la propuesta es atentos a lo que Dios ha revelado, claramente revelado. Y es verdad que en estos tiempos no podemos evitar volver a recordar el esquema y el mapa. Me impresionó, lo he contado, pero me impresionó el hecho de que, mira, esta semana el pastor presidente nos compartía con los pastores pues un mensaje como diciendo, hay personas que han llegado a sugerirme el transmitir el pésame pues por el fallecimiento de la persona. Claro, a título personal, claro que cualquier persona fallecida merezca un pésame. Otra cosa es lo que significa y a título institucional. Estos son palabras mayores. Pero ¿entendéis? Nos podemos dejar llevar por la presión de masas. ¿Nos puede pasar eso? Pues por poder puede pasar, porque hoy en día las cosas son muy diferentes. Por eso es importante conocer, recordate, Daniel 2, 7, 8, 13. Esta es la cuestión. Esto lo decía Clifford Goldstein recientemente, ¿eh? Lo que sabemos que obtenemos a través de la fe en Jesús, claro, Roma afirma que esto se obtiene a través de ella, de la Iglesia Católica. Recordad que cuando se habla de anticristo no significa alguien que está en contra de Cristo, sino alguien que se ubica en el lugar de Cristo. Y es complicado, amigos, es complicado, porque esta mañana nosotros cantábamos la canción Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y esta canción, dejando de un lado el origen de la canción, que hay veces que, pues bueno, pues era fruto de la cultura de aquella época, pero el principio era real. La pregunta es, ¿la Iglesia protestante sigue teniendo motivos para seguir defendiendo verdades bíblicas y protestando contra lo que no sea verdad bíblica, o han dejado de hacerlo? Son palabras complicadas, amigos, pero este es el mundo en el que estamos viviendo. Y que quede claro que lo que predica la Iglesia popular, con todos mis respetos, pero no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo y su justicia. Cualquier otra cosa es otra cosa, pero no es el Evangelio. Recordad la revelación claramente, Daniel 2, nos encontramos los reinos de este mundo frente al reino de los cielos, al rey de reyes, que a su vez en Daniel 7 de nuevo se vuelve como a desglosar. Y esto no vamos a entrar en todos los detalles, pero nos encontramos aquí claramente todo lo que había significado desde el principio. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta frente a tanto ruido en el cual estamos viviendo. Aquí nos encontramos de nuevo lo mismo, pero añadiendo Daniel 8. Pero especialmente hoy me centro en Daniel 7, ¿vale? Solamente recordad algunas verdades que están ahí de toda la vida, ¿eh?
tenemos hartas evidencias como para entender qué es lo que está pasando aquí. Recordad, Babilonia, el león, sí, las famosas puertas de Istar. El león era el símbolo. Después nos encontramos Medopersia. Los persias siempre ponían el rey. Por eso ese oso se levanta más de un costado que de otro. Y de ahí que tres reinos caen, ¿no? Lidia, Etiopía y Egipto. Después nos encontramos Grecia, el leopardo, ¿no? Veloz. El mismo Alejandro Magno vestía su caballo con pieles de leopardo para impresionar más. Y después nos encontramos, pues, esa bestia, como sea, que parece un dinosaurio, pero después nos encontramos un poder que es mucho más que política, que es religión. Amigos, esto es lo que han creído desde hace siglos. Lo que pasa que hoy en día no se puede dar nada por hecho y por eso estamos aquí para recordar verdades que siguen marcando el norte y que están en la palabra de Dios. Cuidado, porque este sistema, en la contrarreforma nos encontramos a Luis de Alcázar y Francisco Rivera, ambos dos jesuitas, que ellos lo que hicieron fue, de alguna forma, alterar la historia, mejor dicho, la interpretación de la profecía en defensa del papado y de la Iglesia. ¿Y cómo lo hicieron? Con dos teorías muy polarizadas. El preterismo lo que decía es, prácticamente todas las profecías terminaron con la caída de la nación judaica y con la violenta destrucción de la Roma pagana. Por eso, el anticristo, búscalo en Nerón, Domiciano o Diocleciano. Olvídate. Perdón que diga esta expresión, balones fuera. Esto ya pasó antes. No te centres en lo que está delante de tus ojos. Cuidado con esto, ¿vale? Y después nos encontramos en la interpretación futurista con Francisco Rivera, que él lo que decía era que el anticristo era un único individuo. Tú tranquilo, está por venir. Aún por venir, es un gobernante infiel en Jerusalén, cometería sus hazañas en 3 años y medio literales, pero esto es al final de los tiempos. Así que no te agobies. Cuidado, porque estas teorías, fijaros, el preterismo es, el cuerno pequeño no es quien te han dicho que era. El futurismo es dispensacionalismo. Y ahí después nos encontramos a los famosos Nelson Darby y Cyrus Ingerson Scofield, que ellos en tiempos de 1900, en el siglo XIX, ellos lo que hicieron fue esta interpretación y convencer de estas interpretaciones, ¿vale? Darby dividió la Biblia en 7 dispensaciones y después con la Biblia de Scofield todavía salió más. Y después, sí, con series como el Left Behind, con la serie esta de Dejados Atrás, todavía más. Esto es como escatología sensacionalista que no es bíblica, pero atrae un montón. No, pero esto suena bien, pero no es bíblica. Pero suena bien, pero no es bíblica. Y si no es bíblica, no es bíblica. ¿Entendéis? Estamos aquí para dejar que el reloj profético marque la hora y no desafinarnos en las horas, nada más. ¿Por qué entendemos que este poder, que es mucho más que político, es donde está, donde dice estar? Porque las características lo apoyan con toda claridad. Por lo menos tienes 7 características. Si tú lees Daniel 7 con detalle, hoy te dejo deberes, si tú lo lees, te darás cuenta de que no puede ser lo que dicen que es, sino que estamos hablando de después de establecidos 10 reinos bárbaros que fueron los que invadieron el Imperio Romano. Entonces aparece este poder. No puede ser antes. No era un rey Seleucida, no era Antíoco IV Epífanes como algunos dicen, no lo es. Es cuando dice ser. La profecía va marcando tiempos y después de esto otro, después de esto otro. Recordémonos, aquí cayeron los herulos, los vándalos, los ostrogodos. ¿Por qué? Pues porque eran reinos arrianos, todos eran cristianos menos ellos, y entonces de alguna forma Justiniano les ayuda y ahí se produce de alguna forma donde se pone pues al Papa de Roma se le pone como el primero entre varios, ¿vale? Y aquí el obispo de Roma prevalece gracias al apoyo militar de Constantinopla, ¿vale? Y fijaros, ¿no? En aquellas épocas, todo lo que se atribuía al emperador, ahora se atribuye a una persona, haciéndose llamar Señor Dios el Papa. Lo siento, amigos, pero mirad, cuando la Biblia habla de blasfemia,
Blasfemia es algo hiriente. La palabra blasfemia significa hablar algo que es hiriente. Ponerte en el lugar de Dios o tener la potestad de perdonar pecados, por esos motivos llamaron a Jesús blasfemo. Entonces, cualquier persona que se atribuya a esto no deja de ser una blasfemia. Las cosas son como son. Podríamos hablar de confesiones, de las indulgencias, de la Inquisición, o podríamos hablar sencillamente del cambio de la ley de Dios. Amigos, es que la historia se empeña en recordarnos lo que pasó. La historia es real. Aquí encontramos, por ejemplo, cómo lo que eran los 10 mandamientos claramente en el capítulo 20 de Éxodo, en el Catecismo de la Iglesia Popular, nos encontramos claramente el segundo mandamiento eliminado y como falta uno, bueno, el cuarto mandamiento, en vez de hablar del sábado, nos habla de las fiestas. ¿Qué fiestas? Las que yo establezca o las que la Santa Madre Iglesia establezca. Y después nos encontramos que como falta uno, pues separamos la codicia de la mujer del prójimo con el resto de pertenencias del prójimo. Pero no es lo que la palabra dice. No es lo que la palabra dice. Este cambio de tiempos y ley es un problema, amigos, porque no es lo que la Biblia dice. Y no podemos dejar de ignorarlo, ¿vale? Aquí nos encontramos las persecuciones medievales clavadas, quirúrgicamente clavadas. La palabra de Dios se empeña en decir claramente, y te lo dice de tres maneras, 1260 años, 42 meses, tiempo, tiempos y medio tiempo. El tiempo es un verbo en dual, es una palabra en dual, por eso significa dos. Y clavadamente la Biblia dice claramente lo que pasó. La Biblia afirma claramente lo que iba a pasar. No nos puede coger por sorpresa. Aquí nos encontramos justamente la mezcla. Esto es un mosaico que hay en Rávena, donde claramente se ve al poder político, al poder militar y a los cargos eclesiásticos unidos. Claro, cuando la Iglesia pierde el poder del Evangelio y del poder del Espíritu Santo, lo busca por medio de alianzas humanas o por medio de poderes, que no es lo que la Biblia dice. No era lo que la Biblia dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero esto es historia, esto es historia. Queridos amigos, mirad, hoy en día todo el mundo busca paz y seguridad. Todo el mundo busca paz y seguridad. El eslogan de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales. A mí me impresiona muchísimo pensar que el conflicto de los siglos, el subtítulo es Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos. El único que te puede garantizar la paz y la seguridad en estos tiempos turbulentos es el Dios del cielo. El único que puede establecer un orden basado en una ley de amor, no distorsionada, no condicionada, no forzada, y a la vez justa y a la vez verdadera. Pero amigos, vivimos en un mundo tan complicado que cada vez cuesta más, cada vez cuesta más. Hay quien puede llegar a pensar, bueno, es que esta postura sobre el papado, claro, si no llega a ser por Ellen White y escribir El conflicto de los siglos, no estaríamos así. Hay quien puede llegar a pensar eso. Claro, si no fuera por Ellen White no tendríamos esta postura. Pero fijaros una cosa, cuidado con esto, porque esto no fue una creación de Ellen White, lo mismo que la teología sobre el sábado o el estado de los muertos. Y que quede claro, amigos, aquí no estamos para ser hostiles a nada ni a nadie. Aquí no hablamos de personas. Aquí no hablamos de personas. No somos hostiles a nadie, ni esto es una cuestión de odio absolutamente a nadie. No es así, no es así. No estamos aquí ni para ofender ni para herir a nadie. Esa es la cuestión. Estamos aquí para predicar el Evangelio eterno, el de siempre. Pero dentro del Evangelio eterno, fijaros que nos habla de la verdad versus lo que es un engaño. Y Dios claramente interviene por el bien del ser humano. Dios claramente, con una precisión clara, dice las cosas por su nombre. Esto es lo recibido, este es el llamado que Dios nos hace en estos tiempos y siempre, piénsalo, la mayor parte de lo que afirmamos es historia pasada. Durante por lo menos 16 o 18 siglos nadie dudó de lo que estoy afirmando hoy.
Lo que os estoy diciendo en esta mañana es más de lo mismo, pero para algunos puede sonar, no, ya no son las cosas así. Ya no son las cosas así. Dios no cambia. La historia es historia y lo más importante es a quién le tomaremos la palabra. ¿Al Dios verdadero o a cualquier otro sistema? ¿A quién le tomaremos la palabra? ¿Se la tomaremos al escrito está? ¿O se la tomaremos a las tradiciones humanas o a cualquier otro sistema? Mirad, os invito, por favor, amigos, el mismo Óscar López nos lo compartía esta semana. En el capítulo 36 del Conflicto de los Siglos hay frases que son contundentes. Amigos, solo pongo algunas, ¿eh? Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. El Papa Francisco fue el único que visitó la Cámara del Congreso de Estados Unidos. ¿Entendéis? Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en muchos corazones. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Amigos, el Evangelio es el de siempre. Pero dentro de aquí tenemos que ser fieles a lo revelado porque no es cualquier mensaje generalista, es un mensaje muy claro para un tiempo muy claro donde las cosas cada vez se ven más claras. Y a mí me impresiona mucho porque Apocalipsis 18 dice, salid de ella, pueblo mío. Mucho pueblo puede encontrarse en Babilonia. Mis padres eran creyentes sinceros católicos que se hicieron adventistas. Yo tengo muchos familiares católicos, probablemente todos tenemos un sustrato católico hasta que decidimos ser fieles a la palabra. Aquí no estamos para criticar a nadie como persona. Aquí estamos para que la verdad brille y que el otro se caiga por su propio peso, pero que la verdad brille, nada más, porque hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica y sirven a Dios según sus mejores luces y Dios los mira con misericordia a almas educadas en una fe engañosa e insuficiente. Fíjate qué bonito, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía Pablo a veces, verdad? Yo quisiera que tu fe sea completa. Yo quisiera que la iglesia adventista, el papel de la iglesia adventista es redondear el círculo, poder completar tu fe. No te conformes con una fe superficial, confórmate con una fe razonada. Llega hasta el final de lo que crees, amigo. No te quedes con, bueno, yo más o menos creo en esto. Dios es amor y un poquito más. Sí, pero Dios es amor en el marco de un conflicto cósmico. Tienes que ir hasta el final. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que las rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús y muchos se unirán a su pueblo. Luego ya vendrá la marca, los sellados y la marca de los no sellados por Dios. Luego ya vendrá. Pero que cada uno pueda tener toda la información para poder definir. Este texto de la página 555, el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia, como sistema. Esta semana escuchábamos tantas noticias, ¿verdad? Una de ellas me llamaba la atención, la hemos comentado, la iglesia es inteligente. ¿Qué significa ser inteligente? Que sabe dónde va. ¿Sabes lo que yo deseo? El creyente sabe dónde va. El sincero creyente en la palabra, ¿sabemos dónde vamos? Porque las inteligencias de este mundo son las inteligencias de este mundo, pero cuidado con eso, ¿vale? Llegará el momento en que muchas personas que no conocen por experiencia a Cristo serán llevadas a aceptar formas de una piedad sin poder. Cuidado, cuidado con eso. No nos dejemos llevar por la mayoría, pero es que suena tan bien la mayoría. Pero es que, ¿cómo vamos a decir lo contrario? Pues si somos cuatro gatos. Y si encima nuestro mensaje es un poquito así complicado, qué difícil, ¿verdad? Si además han pedido perdón. Han pedido perdón. Fue a Canadá, fue aquí, fue allá. Han pedido perdón, parece que sí. Se han puesto vestiduras como Cristo, pero no ha cambiado. Es que no se trata, amigos, de poner la cruz en todas partes. Se trata de poner a Cristo en tu corazón de verdad, al Jesús de la palabra. ¿Entendéis? Y esto cada vez es más complicado. Fijaros, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Nada más, amigos. Apostasía significa salirte de tu estado, salirte de lo que tienes que profesar, salirte de lo que estás llamado a. Y amigo, cuidado porque puede existir un adventismo apóstata.
cuando dejamos la verdad y seguimos cualquier otra tendencia o moda teológica. Hemos hablado del preterismo y el futurismo, pero fijaros, el preterismo influenció mucho en los teólogos protestantes católicos y el futurismo en los evangélicos. Con todo el respeto, queridos amigos, no tiene sentido guardar el domingo cuando la Biblia es tan clara en relación al sábado. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido Biblia en mano y por eso tenemos que tener cuidado. Mirad, amigos, aquí no estamos para criticar a nadie. Aquí estamos para ser fieles a lo que la palabra expresa con toda claridad, ¿vale? Aquí no estamos para ser influyentes a cualquier precio. Aquí estamos para hacer como los bereanos. Se llame Bergoglio de apellido, se llame Moreno, se llame quien sea. Aquí estamos para decir lo que dices está de acuerdo con la palabra o no. Sí o no. Y esto es importante que lo podamos tener. No se trata de apariencia de humildad, de amor, de paz, de acercamiento, sino poner la doctrina por encima de las emociones. Se trata de poner la doctrina por encima de las emociones y juzgar siempre en base a la palabra de Dios. Y yo no tengo la capacidad de juzgar el corazón de nadie. No tengo esa capacidad, solo Dios. Solo Dios. Incluso hay frases que a mí me llamaban la atención cuando él decía limpiar el Vaticano es como limpiar la esfinge con un cepillo de dientes, llegó a decir en un momento dado. ¿Qué quiere decir? No sé la veracidad de esto. Yo solo sé las palabras que él ha afirmado con toda claridad. Y aquí solamente hay un resumen. Esto de decir que todas las religiones llevan a Dios es negar a Cristo. ¿Vale? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No es aquello de que puedan haber muchos caminos y que todo vale, no, no, no. Estamos hablando del Dios de la palabra y no de cualquier otra cosa. Cualquier encuentro interreligioso que no exalte a Cristo es otra cosa, pero no es el Evangelio, ¿vale? Bendiciones de uniones homosexuales, cuidado, cuidado con esto. Es que Dios no rechaza a nadie. Claro, si tú lees Romanos 1, 26 y 27, la palabra de Dios es clara. Y el poder del Evangelio para el cambio también lo es. No solamente la denuncia, sino el poder del Evangelio para la transformación de las vidas. Creer en María como corredentora es insultar a la obra de Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres, que es Jesucristo hombre. No podemos decir Jesucristo más la madre de Jesús. Eso no lo dice la palabra de Dios en ningún sitio, ¿vale? Cuando hablamos de idolatría religiosa, imágenes, reliquias y veneración, no te hagas imagen, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, aunque lo disfraces de devoción, es pecado. Es pecado, amigos, no es otra cosa, ¿eh? Cuando hablamos de la salvación por obras y sacramento, cuidado con decir que la salvación se recibe por la fe, más las obras, más los sacramentos, más la iglesia. El texto bíblico es claro, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, cualquier otro evangelio distinto de la gracia de Cristo no es evangelio. No es evangelio. Cuando llegó a decir que el Génesis debe leerse como una fábula o un mito simbólico, esto socava la verdad bíblica sobre la creación. Esto socava la verdad bíblica sobre el papel de Cristo y sobre tantas cosas. Dices, claro, si esto es un mito, tú dime qué parte de la Biblia no es mito. Entonces, porque si el Génesis es mito, ¿quién me dice que Éxodo no sea un mito? Y Levítico, y Mateo, y Juan. Claro, si coges las tijeras, a ver cuándo las sueltas. Es complicado este tema, ¿eh? O como, por ejemplo, una frase complicada, ¿eh? Dijo algo así como que la crucifixión fue el fracaso de Dios. Y tristemente esto es una frase antibíblica. Antibíblica, porque Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos aquí justamente porque precisamente gracias a la cruz, lejos de ser un fracaso, fue la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Entendéis? No estoy juzgando a una persona, estoy juzgando lo que dicen, igual que se me puede juzgar por lo que digo. ¿Vale? Y un detalle más, el apoyo al globalismo y la Agenda 2030, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque él habló reiteradamente de un gobierno global, del bien común, suena noble,
pero esto no es bíblico. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, si no Jesús hubiera montado el reino aquí. Y esto no es bíblico, ¿vale? Cuidado, cuidado con esto, porque la Biblia en 1 de Juan 5:19 dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo dice claramente. Cuidado con apoyar sistemas que promueven el aborto, ideología de género, control social, religión universal. Cuidado, cuidado con eso. Y amigos, esto pasa delante de nosotros a demasiada velocidad. Son tantas noticias que a veces no nos paramos a pensar. Y llega un momento en que por repetición parece que lo que no es bíblico se vuelve normal. Y no es lo que la palabra de Dios dice, amigos. No es. Y estamos aquí justamente para seguir marcando el camino. Lo que era Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 y Daniel 11, después nos encontramos que estos las dos grandes sistemas, como decía Juan Surroca, la bestia leopardo o la bestia cordero. Pero son los dos grandes sistemas. En la historia en la que estamos viviendo, al final son estos dos grandes sistemas. Amigo, mira, no te creas a mí si no quieres, pero búscalo y compáralo en la palabra de Dios. Búscalo y compáralo. Es que esto que estás diciendo no es políticamente correcto. Yo lo que quiero es ser bíblicamente correcto. Porque la política muchas veces es tendenciosa para los sistemas humanos. Pero lo importante es lo que la palabra diga. Busca y compara en el sentido de decir, ¿puede ser otra interpretación? Búscala, busquémosla, analicémoslo. Pero Apocalipsis 13, es decir, yo puedo pasar, pero la Biblia no pasa de largo. La palabra de Dios permanece para siempre. Y esto es algo que no podemos olvidar, no podemos ignorar. Es tiempo de despertar, amigos. Es tiempo de despertar, porque bienaventurados vuestros ojos que ven lo que ven. Aquí no estamos para decir, es el último papa, no sé qué. No estamos autorizados, no tenemos esos datos bíblicos. Dios no ha revelado eso, ni es importante. Lo que sí que tenemos que saber es no lo que dice el papado, sino lo que así dice el Señor. Lo que así dice el Señor, eso sí que me importa, porque Él es el que va a tener la última palabra. Él es el que va a resolver el problema. Yo quiero estar del lado de Cristo y su justicia, no de cualquier otro sistema. Esa es la cuestión. Pero cuidado, amigos, cuidado, porque esto lo decía Víctor Armenteros, ¿eh? Preferimos a veces el entretenimiento a la verdad. Preferimos la distracción a la reflexión. Preferimos el consumo al compromiso. Cuidado, amigos, nadie estamos exentos. Esto no va de, uy, los adolescentes, uy, los adolescentes. Cuidado que no todos son adolescentes, ¿vale? El Apocalipsis, desde una lectura adventista, no es solamente un calendario de crisis, es una pedagogía de la fidelidad. Es una pedagogía para el creyente. Es la revelación, no solamente los que oyen, sino los que guardan, sino los que guardan. ¿Vale? Y esta fidelidad no es para que seamos unos paranoicos proféticos. ¡Buah! Porque ahora ya verás tú lo que va a pasar. No lo sabemos. La profecía está dada como en un telegrama. Ta, 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 ta. Guárdate eso. ¿Cómo puede pasar? No lo sé. Pero Dios está al control, Dios dirigirá la historia. Y Dios quiere dirigir tu historia y mi historia. Esa es la cuestión. Es una forma de vida para que seamos contraculturales, reflexivos, comunitarios, pero siempre, siempre con esperanza. El llamado, amigos, el llamado en esta mañana es claro. Me impresionó mucho un autor que escuché, porque fijaros, nosotros estamos aquí para llamados a una comprensión profunda de los sistemas simbólicos que representan los poderes terrenales y los poderes del cielo, y discernir. La profecía es un acto supremo de amor, tal como un padre advierte a su hijo sobre un peligro inminente. Bienaventurado el que lee, escucha y guarda. Nada más. La proclamación profética busca salvar, no destruir. Dios no hace nada sin revelar su secreto. Nunca podrás decir, es que nadie me contó esto. Sí, estaba en la palabra de Dios. Y seamos fieles al compartirlo. Y esto no va de odio. Esto no va de odio. Esto va de un profundo amor que quiere preservar a la humanidad del sufrimiento espiritual. Dios sabe que este mundo no solamente es caótico, sino que está dominado por un enemigo. Y por eso Dios deja clara una verdad. Vivimos en un mundo con una gran fragmentación moral y espiritual. Cada periodo histórico ha sido testigo de una verdad para su tiempo.
¿vale? Cada periodo histórico ha sido testigo de situaciones diferentes, ¿verdad? Noé predicó antes del diluvio, los profetas durante periodos de apostasía, Juan el Bautista preparando el camino para Jesús y nosotros pues preparando el camino para la segunda venida de Jesús, reflejando ese amor de Cristo que no ha cambiado. Ha sido distorsionado, sí, pero no ha cambiado. Y esto solo son algunas de las verdades. La no inmortalidad del alma, el día de reposo, la ley de Dios, el templo de Dios, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el mensaje de los tres ángeles, la purificación del santuario. Yo lo que quiero, amigos, es que lo que está revelado, lo de siempre, es lo que sigue funcionando. Es todo en el marco de un pacto de amor, del pacto eterno. Esto es lo que más que nunca necesitamos en este mundo que vivimos. Cuidado, cuidado, cuidado con el proceso de secularización o con la reducción de los estándares o con la pérdida del sentido de misión. Cuidado con distraernos, cuidado con eso, porque fijaros que hoy en día Dios ha querido dejar con claridad cuáles son las necesidades espirituales de esta generación que nos toca vivir. Dios desmonta los sistemas religiosos corrompidos, Dios restaura verdades bíblicas olvidadas, Dios prepara un pueblo para un evento cósmico inminente. Dios revela la verdadera naturaleza del conflicto entre el bien y el mal. Dios la revela con toda claridad. Y por eso estamos aquí, amigos, para buscar calidad, o sea, para buscar cantidad sobre la calidad espiritual. Cuidado con la presión social o el deseo de ser aceptados por encima de ser fieles. Cuidado con el relativismo teológico. Cuidado con diluir los principios para parecer más inclusivos. Fijaros, amigos, la misión no es una opción, es una vocación. La misión no es un trabajo, es un llamado. La misión no es una actividad, es una identidad. Implica reconocer que somos unos instrumentos en las manos de Dios y que la verdad no es negociable. Podemos vivir momentos muy complicados donde veremos transiciones a unas velocidades sísmicas, veremos desestructuración moral, veremos confusión de valores, crisis existenciales, fragmentación social, ataques a las verdades fundamentales, pero tú y yo estamos aquí para seguir presentando el Evangelio como un ancla de estabilidad, como una luz en medio de la oscuridad, como una brújula para navegantes perdidos, como una esperanza para los desesperanzados. Y por eso no solo se trata de predicar, amigos, se trata de encarnar un mensaje. No se trata de conocer este mensaje, hay que vivirlo. No se trata de comprenderlo intelectualmente, tiene que transformar nuestras vidas. Si no transforma nuestras vidas, no sirve de nada. Y por eso estamos aquí, para discernir con sabiduría, actuar con convicción, porque esto no es para espectadores, esto es para participantes. Esto no es para críticos, es para comprometidos. Esto no es para curiosos, es para personas transformadas. Esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y acabo con esta idea, amigos. Dios sigue dirigiendo su iglesia. Dios sigue dirigiendo su iglesia. Los sistemas de este mundo, los sistemas políticos religiosos seguirán produciendo sus relevos. Hay un Dios en el cielo que dejó claramente establecido lo que iba a pasar. Aquí la pregunta en esta mañana es, ¿escucharemos la voz de Dios? Déjame que le voy a pedir a Pablo que ponga un vídeo que seguro que lo habéis visto, pero es gracioso y muy interesante, ¿vale? Desde el minuto 1 más o menos, ¿eh? Seguro que lo habéis visto, ¿eh? Porque Dios está al control de su iglesia y el Señor es nuestro gran pastor. El Señor es nuestro gran pastor. Fijaros, este vídeo, lo que intentaron hacer, ponlo. Lo que intentaron hacer varios, un poquito más atrás, Pablo, por favor. Intentaban hacer varios. Vamos a ver si... Estaban como podían, para llamar a las ovejas, Y las ovejas, como podéis ver, y fijaros ahora cuando viene el pastor. De verdad, Look at them, look at them.
They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. He's so high first. Oh my God, this is amazing. ¿Las ovejas van con Bluetooth o escuchan verdaderamente al pastor? Vale. Vivimos en un mundo donde se nos va a buscar hasta hackear a nuestra propia mente, pero estamos llamados a discernir la verdad en medio de tantas cosas que pueden sonar muy bien, pero no es lo que Dios ha propuesto. Lo que está escrito tiene cumplimiento. El gran pastor de las ovejas, Él nos llevará a puerto seguro. Jesús no se contradice con la palabra ni con el Espíritu Santo. Por eso en esta mañana, frente a tantos acontecimientos, frente a tantos cambios vertiginosos, frente a lo que quede por vivir, que nada ni nadie te separe del gran pastor de las ovejas. Ese es mi deseo, amigos. Investígalo por ti mismo. Dale vueltas a estos temas. No busca a las personas que todavía no tienen el regalo de conocer a Jesús como un salvador personal. No estamos aquí para odiar a nadie. Estamos aquí para dejar que la verdad brille. Es el mejor favor que le podemos hacer a nuestra generación. Que Dios te bendiga y que esta verdad pueda calar hondo en nuestras vidas. Amén.